Nosotros somos la delegación de la sección de química. Yo soy Daniela, soy la presidenta, ella es Nayeli, que es la secretaria. Y bueno, estamos haciendo una mesa redonda con motivo de conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Se está haciendo en este formato porque no se podía hacer presencial por una cuestión de incompatibilidad de horarios y porque no iba a haber mucha asistencia, entonces lo estamos haciendo así. Y bueno, básicamente se está haciendo porque al final el 11 de febrero es el Día de la Mujer en la Ciencia y es un día que consideramos que, perteneciendo a la Facultad de Ciencias, hay que seguir conmemorando, hay que seguir no celebrando, porque en realidad no se celebra nada, pero hay que seguir apuntándolo y diciendo que bueno, al final no ha sido un camino fácil. Nosotros bueno, todavía hemos escapado muchísimo, pero bueno, un poco también por recordar y dar voz a aquellas mujeres que al final tiraron las primeras piedras y por las cuales nosotras estamos aquí pues, a día de hoy estudiando la carrera de ciencia. Me ha tocado a mí empezar. Sí. Bueno, gracias en primer lugar a la Delegación de Estudiantes de la sección de Química por la invitación y por la idea de esta mesa redonda aquí que comparto con compañeras de lujo de la sección. Y nada, mi nombre es Verónica Pino Esteves, yo soy catedrática de universidad en Química Analítica en el Departamento de Química de esta Universidad de La Laguna. Y bueno, ahora sí, ahora soy catedrática, pero la trayectoria profesional, como la de las compañeras que me acompañan, es larga, porque tenemos, bueno, yo sobre todo tengo una edad. Entonces, ¿cómo empecé? Pues yo vengo de estudiar en un instituto público en Santa Cruz, pero de un barrio periférico que es Ofra, que tampoco es que se caracterice por ser la florinata de Santa Cruz de Tenerife, pero vaya, estudié en un instituto público, tomé la decisión de estudiar química y no me arrepiento, porque me gustó muchísimo. Hice la tesis doctoral aquí en la facultad, en química analítica, y una vez acabé la tesis, pues sí que estuve haciendo muchísimas estancias postdoctorales. Ya durante la tesis hice alguna estancia predoctoral, estuve en Estados Unidos, en Carolina del Norte, pero después de eso, primero estuve un tiempo en el Instituto Canario de Investigación Agraria, un año y medio en Iowa State University, después estuve en Lyon, en Francia, volví a irme a Estados Unidos en Ohio porque en aquel momento, y tampoco que haya cambiado mucho, pues las oportunidades de investigación en España pues son escasas, son complicadas y tenía que ir formándome postdoctoral hasta que pude conseguir un contrato de investigador de recorporación Ramón y Cajal y gracias a él pues luego pude pasar a las diferentes plazas de profesora que he ido ocupando, contratado doctor titular hasta llegar a ser catedrática. Pero bueno, fue gracias al programa Ramón y Cajal que yo conseguí pues, estabilizarme y poder incluso como mujer asentarme e incluso formar una familia, porque no paraba de dar tumbos por estos países de Dios. También te digo, fue una experiencia estupenda de la que no me arrepiento y que me ha formado a mí, pues probablemente parte de mi carácter como investigadora. Yo soy Beatriz Gil Hernández, soy profesora del área de Química Inorgánica, de la sección de Química, y bueno, soy profesora contratada doctor. Y bueno, yo también, pues, el periplo que acaba de comentar la profesora Pino, bueno, estudié también en un instituto público, me decidí a estudiar química. Cuando terminé la carrera, pues, vi que mi interés pues por la ciencia seguía ahí y por la investigación. Entonces, después de pensar mucho, porque no tenía muy claro en qué rama, pues hice el doctorado en química inorgánica y bueno, también pues tuve una serie de estancias doctorales, postdoctorales en Alemania, en Granada, luego volví otra vez a Alemania a hacer el postdoc y pues en 2018 pues ya conseguí una plaza de profesor ayudante en el departamento de química, perdón, en el área de química inorgánica, el departamento de química. Y bueno, pues ahora va a seguir todo ese proceso que comenta la profesora Pino también, que es un proceso de ir pues, un poco cambiando uno de posición, ¿no? Pues doctora, contratada doctora, profesora
titular. Es un camino que no es fácil, que no para nunca, uno no encuentra nunca pues, el momento de decir hasta aquí, sino que siempre hay algo más a lo que puedes aspirar, ¿no? Pero bueno, es una parte que carga un poco quizás, pero también es una parte que emociona y que es desafiante pues, para uno mismo, ¿no? Siempre tener una meta que alcanzar. Yo soy Ana Esteves Brown, soy catedrática de Química Orgánica y coordinadora del grupo de investigación Kibionat. También, como han contado mis compañeras, pues estudié en un instituto público. Me decanté claramente por la rama de ciencia y no tenía bien claro si hacer química, física. Me estuve bastante dudando entre estas dos opciones. Al final me decanté por la química. Cuando acabé química, pues en nuestra época no había TFG, en mi época había tesinas, pues hice una tesina en el área de química de productos naturales y ahí pues claramente descubrí que me encantaba el laboratorio, que me encantaba investigar y no tuve la más mínima duda en realizar mi doctorado. También realicé distintos tipos de estancias, la más larga fue en Estados Unidos y posteriormente pues no había las plazas de Ramón y Cajal, pero sí había una de reincorporación de doctores y tecnólogos. Tuve una y bueno, pues ya fue también intentar entrar académicamente, pues cogiendo bastantes plazas de sustitutas hasta que saqué la titularidad en el año 2000. Después fue la acreditación a cátedra y desde el 2016 pues conseguí la cátedra. Yo soy Carmen Arévalo, profesora también catedrática de Química Física del Departamento de Química. Bueno, yo aquí soy la más veterana, podemos decir, por mi edad, no todas las que están aquí. Menos, bueno, Ana podría haber pasado también, se hubiera cogido la especialidad fundamental, le hubiera dado clase a todas, o sea, desde Beatriz, la más jovencita, Verónica y Ana. Y bueno, yo estudié en un colegio, no era público, pero estudié en las Dominicas, aquí en Geneto. Hice el último curso, sí lo hice en el COU, que en aquella época sí lo hice en el Cabrera Pinto. Y bueno, yo desde siempre tuve vocación por la química, también puede ser por la mente familiar que vivía. O sea, nosotros somos muchos hermanos, todas mis hermanas han estudiado ciencia y para mí era una cosa lógica estudiar también la carrera de ciencia, porque nos movíamos en ese mundo, mi padre también, lo tengo que decir, entonces bueno, pues influyó bastante. Decidí hacer la carrera de química, la estudié aquí en la Universidad de La Laguna y bueno, cuando terminé la carrera decidí irme a hacer la tesis doctoral fuera. Yo creo que fui la primera mujer en la Facultad de Química que se fue a hacer fuera la tesis doctoral, porque antes no se iba a ninguno. O sea, yo decidí irme desde el primer año a hacer la tesis doctoral a Italia, un poco también por quitarme el San Benito que llevaba arrastrando durante toda mi carrera, ¿no? Entonces me fui a hacer la tesis doctoral a Italia con una beca del Ministerio de Educación y Ciencia. Estuve allí, bueno, pues estuve los 3 años de la tesis doctoral, la realicé allí en Italia, toda la parte experimental, pero la tuve que presentar en la Universidad de La Laguna porque en aquella época en Italia no estaba reconocido el doctorado. O sea, ellos tenían el PhD equivalente, nuestro doctorado no lo tenían en Italia. Entonces tuve que leerlo, o sea, tuve que venir de aquí a hacer la tesis, o sea, a presentar la tesis doctoral. Después volví a hacer otra postdoctoral en Italia, o sea que estuve en Italia prácticamente unos 5 o 6 años viviendo en Italia. Como bien dice Ana, en aquella época no había la Ramón y Cajal, entonces me dieron una beca de reincorporación de doctores en España, que la sacaba el ministerio, y bueno, conseguí esa beca, me vine para acá, a la Universidad de La Laguna, y después de muchas penalidades, en el sentido, no digo penalidades, sino de becas que tuve que pasar y pasar, que yo no sé por cuántas becas pasé, yo siempre he pensado, Dios mío, me jubilaré de becaria, porque pasé por todas las becas de aquella época, me las dieron a mí. Conseguí un puesto también de
ayudante, en aquella época eran los ayudantes de la LRU, lo que teníamos, era el grado que teníamos, y bueno, una vez que vine aquí, pues ya empecé un poco a empezar a dirigir las primeras tesinas de licenciatura, las tesis doctorales, a formar un poco un grupo, podemos decir, de investigación sobre lo que ya había hecho en Italia, y bueno, poco a poco pues fui ya, una vez de ayudante doctor, pasé a hacer la titularidad, que fue en el año 90, y después ya la cátedra costó. La cátedra en el sentido de que hasta que no pusieron las acreditaciones con ANECA, en donde te evaluaban y te daba lo mismo que fuera hombre o mujer, porque tú lo que presentabas era tu currículum, para una mujer en aquella época era muy difícil conseguir la cátedra, o sea, pero muy, muy difícil. Entonces yo siempre agradezco a ANECA realmente el que desde un tribunal, podemos decir, que nada más que veía tu expediente, te evaluara y te clasificara y te dijera si tú eras apta o no, o apto o no, para optar a esa categoría universitaria de cátedra. Entonces, bueno, pues me acredité en el año, no me acuerdo si fue en el año 2012, una cosa así, y hasta el 2016 no nos sacaron la cátedra. ¿Por qué? Pues porque también tuvimos que luchar muchísimo, que también lo digo. O sea, ahí tuvimos que luchar, pero con el equipo de gobierno de la Universidad de La Laguna. O sea, ya no era a nivel internacional, era porque no consideraban que la cátedra era un mérito personal. O sea, decían, si tu departamento y los catedráticos, tú no lo puedes ser. Entonces, no sé por qué. ¿Qué sentido tiene? Hicimos unas buenas luchas. Hicimos una buena lucha de grupos de catedráticos hasta que al final, bueno, pues entraron por el aro y bueno, ahora yo creo que los catedráticos y catedráticas que salen, bueno, pues tienen un poco el camino, o sea, ya tienen un camino más libre del que tuvimos nosotros, que tuvimos que luchar para que aquello fuera así. Entonces, en ese, bueno, pues me considero por lo menos haber aportado algo a lo que es la incorporación de la mujer en lo que en la carrera universitaria, o sea, que pueda aspirar al máximo que es la cátedra, podemos decir, la máxima graduación universitaria, pero no puede llegar. No graduación, categoría, vamos a ser más correcto. Nosotros queríamos saber, porque al final cada uno tiene unas motivaciones distintas para elegir estudiar ciencia o elegir cualquier otro ámbito. Entonces queremos saber un poco qué las motivó a estudiar ciencia, o sea, qué fue lo que a aquellas niñas les hizo como voy a estudiar ciencia, no otra cosa. Y si no hubiesen estudiado ciencia, que es una cosa que a mí me gusta mucho preguntar porque me parece súper curiosa, ¿qué hubiesen estudiado? Porque yo, por ejemplo, si no hubiese estudiado química, hubiese estudiado historia del arte, que es como una cosa que no tiene nada que ver con una cosa con la otra, pero es curioso, entonces, no sé. Pues Daniela, yo si no hubiera estudiado química, hubiera hecho historia, no del arte, historia. O sea, a mí me encantaba historia. Y también me gustaba literatura y filosofía, o sea que, porque estudié química, no lo Yo tampoco lo sé. Casi que fue una decisión al final, porque sí que se me daban muy bien las asignaturas de ciencia, o sea, me iba muy bien en matemáticas, entonces al final siempre he odiado estudiar de memoria. Tengo buena memoria, pero lo odiaba. Entonces al final iba haciendo elecciones de las asignaturas, yo necesitaba entender, razonar, entonces un poco las elecciones me fueron llevando a ir a ciencia, y luego un poco como Ana, que me comentaba que al final dudó entre física y química dentro de las de ciencia, y pues al final elegí química porque digo, el laboratorio tiene que estar guay. Y no me arrepiento, creo que la parte de física más teórica, más abstracta, no sé si hubiera cubierto pues, las satisfacciones que me dieron las prácticas y el resto de la investigación a lo largo de mi vida. Igual sí, no lo sé, porque ya al final tú tienes tu trayectoria. Pero no fui una persona que tuviera claro desde pequeña que otras personas sí tienen esa motivación, que yo voy a ser de ciencia, que además yo voy a ser química, que va. En mi caso al menos no fue así. Pues a mí me pasó algo parecido, a mí también pues, siempre me interesó mucho todo, me gustaban muchas asignaturas, las de ciencia también, pero los idiomas sobre todo también me gustaban mucho. Entonces, sí es verdad que siempre pues, tuve curiosidad, siempre desde pequeñita me gustaba leer la National Geographic, la lectura por mi casa.
Entonces, pues estaba esa semillita por ahí, pero la verdad que también no sabía que era algo que teníamos tanto en común, pero también la decisión estaba entre química y física, y fue una decisión sí, que casi fue un poco pues, a suerte, ¿no? No me arrepiento tampoco de haber estudiado química, pero no fue algo que yo tuviera claro desde el minuto uno, porque tenía pues mucho interés en muchas cosas y eso a veces pues un poco problemático. Es decir, si no hubiera estudiado química, hubiera estudiado física o quizás alguna carrera relacionada con los idiomas o algo de empresarial, algo de ese tipo. Vale, pues como ya comenté antes, siempre sacaba mejores notas en las asignaturas de ciencia, en química, física, en matemática, pero es verdad que también me gustaba mucho la literatura, la historia. De hecho, más que al final, el decantarte por la ciencia fue cuando, creo que era el segundo debut, que tenías que hacer, en nuestro segundo debut, teníamos que ya escoger asignaturas del área de ciencia, y entonces ahí sí que me costó porque, bueno, decía, y entonces nada, al final pues decidí la ciencia. A mí me pasa un poco como Carmen, mi padre es científico, viví siempre rodeada de libros de ciencia, y un poco pues eso hizo que me decantara por la ciencia. Que en ese momento, si no hubiera hecho química, pero a largo plazo, la carrera que yo creo que me plantearía fue la medicina, cosa que descarté de primera. Y después, simplemente viendo pues, la repercusión social, todo el bien que se puede hacer, pues quizás es la carrera que me hubiera planteado hacer. Bueno, yo también, la química siempre la tuve presente en mi vida, eso no lo voy a decir porque siempre tuve la química desde pequeña, además, o sea, de ir al laboratorio, de ver lo que eran los olores del laboratorio, de estar, que nos vivíamos además enfrente de la universidad, o sea, que jugaba con los jardines de la universidad y íbamos, tenía un contacto directo, yo y todas mis hermanas. También es verdad que yo fui la única que me decidí por química, ¿no? Siendo 6 hermanos, pues fui la única que cogí química, ¿no? Pero también era, a mí la verdad que era, yo tenía siempre notas muy buenas porque me gustaba estudiar, es que a mí me encantaba estudiar, y lo mismo estudiaba historia, que estudiaba literatura, que estudiaba, y la verdad que siempre tenía esos buenos resultados, y la historia del arte me encantaba, fíjate, también nosotros íbamos a ver, aquí la historia del arte es una cosa que me encantaba, la historia del arte. Y también cuando tuvimos que elegir, bueno, también ella dice el antiguo, yo soy peor, yo fui un quinto de bachillerato, o sea, estoy hablando todavía antes de eso porque tenemos unos años de más. Entonces, en quinto también tenemos que elegir ciencia o letras, en nuestro caso, ¿no? A mí las letras me pararon un poco porque tenían griego y latín en nuestra época. Entonces, bueno, yo griego y latín no me iba a meter, aunque latín me gustaban mucho las traducciones, porque eran divertidas las traducciones de latín, y al final me cogí la rama de ciencia. Y una vez ahí en la rama de ciencias, bueno, pues tenías ahí, a mí la física nunca me llamó la atención, fíjate, me gustaban las matemáticas y me gustaban mucho, y la química. También es verdad que tuve la suerte de tener unos profesores durante el bachillerato de química magníficos, pero magníficos. La primera vez fue un profesor que estaba aquí después en el Consejo, Matías Reina, yo creo que tú lo conocerías, hace poco, bueno, me dio clase en tercero. Después incluso hicimos un trabajo juntos, una vez que yo terminé la carrera colaboramos, que eso para mí fue colaborar con mi primer profesor que vaya de clase en química, tenemos un par de publicaciones juntos, o sea que fue una cosa, siempre lo comentamos con los dos. Y después tenía Pilar de la Rosa, era una profesora magnífica de química. Entonces yo creo que también los profesores también influyeron un poco en que después cuando llegué en COU, que tenías ya que decir sí, tal, historia del arte, me decía, historia del arte es una carrera, pero te gusta, pero también puedes tú sola, por tu parte, seguir leyendo, seguir esto. Arquitectura también dudé en algún momento, porque también me gustaba mucho el dibujo, a mí se me daba muy bien el dibujo y todo eso. Y al final pues me decidí por química. Y te digo que no me arrepiento en absoluto de haber hecho la carrera de química, y yo creo que volvería a elegirla si se me planteara de nuevo volver a elegir la carrera de química.
Pues a cada una ha comentado un poco pues, por qué se decide estudiar ciencia, lo que les motiva, pero también es verdad que dentro de la química pues hay varias áreas, ¿no? Que ya cada uno ha comentado, pues se dedica a analítica, inorgánica, orgánica, química física. Yo sé si nos podría comentar a lo mejor, porque hay gente que incluso ya está estudiando ciencia, química y dice, me gusta la química, pero incluso ¿qué hay? O sea, que hasta el último momento incluso estás dudando y dices, me gustan todos, o sea, ¿a ustedes hay algo que les motivó o que les llamó la atención, que dijeran, esta es la área que quiero? O sea, Bueno, es que yo cuando estudié, que es el plan del 73, cuando íbamos a ir eran 5 años de carrera, entonces eran 3 genéricos y luego cuarto y quinto te especializaban. Entonces la especialidad en aquellos momentos era química técnica, que es como si fuera ingeniero químico. Esa no, me gustó, ay Dios, mi compañero ingeniero, los pobres, no me gustó nada, esa cero. Pero luego la decisión era muy curiosa, porque no era por especialidades, era básicamente orgánica sí o orgánica no. ¿Por qué? Porque una especialidad era química orgánica y la otra era la que se llamaba química fundamental. Y en química fundamental, eso era analítica, química física, química inorgánica. Y entonces un poco, o sea, fíjate que a mí orgánica no me disgustaba, a mí me gustó, no, en serio, me gustó un montón, pero consideraba que no quería ser una rama que solo fuera eso, sino me gustaba, porque me gustaba química en general. Entonces yo elegí química fundamental, que aquello era la muerte, porque claro, eran 3 departamentos en aquel momento, ¿no? Química física, química analítica y química inorgánica, que nos daban una caña. O sea, yo recuerdo cuarto de carrera como un año de explotarme los ojos, de verdad. O sea, y en ese, pues probablemente ahí hubo más influencia casi que del profesorado, a lo mejor y que te toque y la afinidad, que por la rama en sí, porque a mí nunca me disgustó ni química inorgánica, y de hecho algunas de las cosas de investigación que hago siguen teniendo vinculación con química inorgánica, ni con, por supuesto, química física, que es fundamental para entender todo. Entonces, casi que me decanté por química analítica, pues en aquel momento con Alfonso, que era profesora de instrumental, que luego fue mi directora de tesis. O sea, me encantaba cómo era ella, sí, muy bien, en realidad. Entonces, un poco eso fue la decisión. Nunca he sido muy de tijeretear el conocimiento, ¿sabes? Nunca he sido, o sea, me gusta la analítica, soy muy analítica en mi manera de ser, pero no es esto y ya está. No. O sea, creo que la química es química, y no solo química, y también hay física, y hay más. Entonces, yo soy en ese sentido muy multidisciplinar, la verdad. Así que. Pues en mi caso sí tuve, bueno, pues muchas asignaturas que me gustaron mucho, muchos profesores, por supuesto, que me inspiraron mucho. Y al final pues estuve en la tesitura de orgánica e inorgánica, una tesitura que me costó salir de ahí. Pero sí, o sea, fueron las asignaturas que a mí más me gustaron en la carrera, tanto de orgánica como orgánica. Y luego pues al final decidí pues por inorgánica, creo que me tiraba un poquito más. Y fue pues, básicamente pues, profesores que me inspiraron mucho, asignaturas que me gustaron mucho. Por ejemplo, antes había una asignatura en tercero que se llamaba Simetría y Teoría de Grupo, y esa asignatura pues me encantó. Química inorgánica de segundo me gustó muchísimo. Entonces pues al fin y al cabo lo que decidió pues, que al final me decantara por inorgánica, yo creo que fueron pues esas 2 asignaturas que me gustaron muchísimo. Y tampoco a día de hoy me arrepiento, me sigue encantando la orgánica mucho, de hecho tengo mucho contacto a diario con ella, pero sí, al final es lo que también comentaba Verónica, que la química es una, o sea, nos dedicamos a áreas distintas, pero al fin y al cabo es lo mismo, una y otra, ¿no? Y nos necesitamos unas a las otras, con lo cual pues estoy contenta con la decisión tomada. Bueno, pues yo, a diferencia de mis compañeros, sí que tuve clarísimo de que en tercero vi por primera vez la química orgánica, de que esa era la rama. Tuve un profesor estupendo y lo que me enganchó de entrada fue la manera de ser capaz de racionalizar pues, un
base a una serie de no demasiados conceptos. Entonces me enamoré de entrada de la química orgánica, no me arrepiento para nada, me sigue fascinando, y la ciencia cada vez más multidisciplinar, y a pesar de estar en química orgánica, pues tengo un montón de trabajos pues, con gente del departamento de inorgánica, por ejemplo, pues, mi compañera de promoción, Rita Hernández, recientemente fallecida, pues formamos parte de mi equipo de investigación, y con ella pues también hicimos bastantes cosas juntas. Pero sí, lo mío con la orgánica fue amor a primera vista. Bueno, yo con la química física siempre me gustó también, por supuesto. Química orgánica tenía muy claro que no iba a estudiar. Siempre fue una química orgánica, pero yo creo que fue también en parte los profesores influyen mucho, pero muchísimo. Entonces yo la verdad, bueno, no tuve un primer contacto muy bueno con la química orgánica en tercero. Entonces, bueno, pues decidí química orgánica no, pero sin embargo, a mí me encantaba la ingeniería química. O sea, la parte de ingeniería química me encantaba. No, porque tuve muy buena profesora de ingeniería química. Estaba Sebastián Delgado, también me lo dio un catedrático que vino de La Coruña, y fueron unas clases maravillosas y me encantaba la química técnica. Y yo, química técnica, que no ingeniería química. Tenemos que aclarar. O sea, que los químicos técnicos son químicos técnicos, no son ingenieros, somos químicos con la especialidad de química técnica. Y bueno, eso realmente yo dudaba, o una o la otra, o es fundamental porque es química técnica. Y bueno, tuve un percance con un compañero mío que me estuvo, no sé ahora cómo se dice, si es acoso o lo que sea, y que él se fue por química técnica. Entonces, lógicamente, ante eso, pues digo, yo no quiero seguir pasando mal rato como me estaba pasando. Cojo química física, que también me gustaba, o sea, no quiero decir que eso fuera, yo creo que fue decir la balanza lo que me justificó el coger también la química física. Porque la química física es la química fundamental, como dice Verónica, que en aquella época pues teníamos orgánica, teníamos inorgánica, teníamos química física, y la verdad que era muy dura. Yo creo que era de las más duras la parte fundamental, porque teníamos un montón de asignaturas, un montón de prácticas, pero bueno, me gustaba mucho, y la verdad que después me dediqué justo a la parte de electroquímica dentro de la química física, pero era porque era la investigación que se hacía en el departamento, o sea, no por otra cosa, sino la investigación se dedicaba a eso. Y después, como yo digo siempre, los caprichos del destino. Cuando fui a hacer mi tesis, me tocó hacer la tesis de electroquímica orgánica. Electroquímica orgánica en Italia, donde tuve que volver a sintetizar compuestos, hacer todo, o sea, sobre sulfuros orgánicos, y bueno, ahí también pues tuve en esa rama, o sea, para que es cierto que la química es química, que hay colaboración en todo ese sentido. Después he colaborado, pues mira, también con Rita, tengo yo ahí una publicación con Rita, con orgánica del Consejo, y con María del Mar, y, o sea, después he seguido colaborando mucho con las demás, porque una idea que yo creo que se le tiene que hacer ver a los alumnos es que la química es química. O sea, que si yo estudio cinética en química física, es la misma cinética que aplicas tú después cuando lo haces en una reacción orgánica. Que ellos como que separan los compartimentos, esto es esto, y no tiene nada que ver una... No, o sea, lo que tenemos que aprender a relacionar todo lo que van viendo, porque eso es lo que les ayuda a entender las cosas mucho mejor. Entonces, bueno, y no me arrepiento, por supuesto, de la química física y la electroquímica en concreto, que para mí la electroquímica, creo además que es de la parte de la química física que es más aplicada y que tiene un futuro bastante bueno, ¿no? Bueno, ahora entramos más en el tema de la mujer en la ciencia. ¿Pueden a lo mejor describirnos si han notado pues, un poco cómo ha sido la evolución desde que ustedes empezaron esta carrera científica del papel de la mujer en la ciencia? O sea, si ha aumentado la participación, si notaban que no, que era completamente normal y obvio, cualquier con hombres o cualquier tal. ¿Algún tipo de evolución o de participación que se haya incrementado por parte de las mujeres o que se haya hecho incluso más visible a nivel social? Una pregunta compleja, Hombre, también porque es muy amplia. Hombre, claro, depende también de
experiencia de cada una, porque haber estado en un ambiente en el que no ha habido diferencia ninguna y a otra persona ha dicho, contra, porque en un ambiente en el que me movía, Era difícil. Está claro que las experiencias personales son personales y el ambiente marca muchísimo, ¿no? Yo, en lo que es a la elección científica o de química, yo personalmente, en mi experiencia, ni lo viví a nivel familiar, ni a nivel de instituto, y estamos hablando del OFRA, y cuando entré en la carrera tampoco lo experimenté de ninguna manera. Bien es cierto que en química siempre los números, mujeres y hombres, a nivel de estudiantes están. Lo que sí es un hecho constatado, y están los números, el famoso efecto tijera, ¿no? De que acaban más o menos los mismos chicos que chicas, o a veces incluso más chicas que chicos. Luego cuando empiezan a doctorarse, se doctoran un poquito más de hombres que mujeres. Te vas al siguiente escalón, investigadores, más hombres que mujeres, sigue, y cada vez la brecha es muchísimo mayor, y cuando vas a la escala final, catedráticos de universidad, pues ves cuántas mujeres, cuántos hombres. Eso es química, que empezamos siendo equilibrados. Entonces, es verdad que ahora hay más concienciación y se toman muchas más medidas de conciliación que nosotras las que somos madres, pues no las vivimos, o sea, no tuvimos nunca medidas de conciliación, ninguna, ni de elección docente, con la barriga hasta el final en el laboratorio. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, fui investigadora Ramón y Cajal y fui madre de 2 niñas en ese periodo de 5 años. En ese periodo de 5 años, cuando se acabó el contrato, no hubo prorrogación por los tiempos que yo tuve de baja por maternidad. Se acabó a los 5 años, y si tú tuviste 2 bajas de maternidad, se acabó a los 5 años. Y tampoco hace tanto de esto. Y no solo eso, sino cuando me evaluaran para la R3, para poder quedarme luego en plantilla, mis compañeros hombres, que eran Ramón y Cajal, tuvieron 5 años completos de dedicación a la investigación, y yo tuve 3 y poco, porque el otro tiempo pues era madre, ¿no? Y el cómputo de investigación fue para esos 3 años y medio, o sea que estaba en una situación muy desventajosa con respecto a mis compañeros hombres para poder quedarme luego estabilizada. Entonces, fue un sufrimiento horrible. Gracias a Dios, he de decirlo, hoy día esas medidas no existen y te van prorrogando, y hay una compensación por el tiempo que has sido madre, ¿de acuerdo? Incluso ahora lo hay para cuidados de mayores, que también hay que... o incluso esos compañeros que han adquirido el rol de dedicarse a la baja por paternidad o por la profesión de la mujer o lo que sea. O sea, que un poco yo creo que esas medidas ahora mismo pues, son positivas, e incluso, aunque a veces nos reímos un poco, las medidas de paridad en los tribunales y en los comités, que se critican mucho, pero creo que son necesarias. Que los comités de todo tipo sean paritarios, porque a veces se toman decisiones desde una óptica y una perspectiva que no está lo suficientemente equilibrada. Entonces y mira que a veces eso va en contra mía, porque como no hay muchas mujeres catedráticas en química analítica, yo no sé en todos los tribunales que caigo, que al final, pero es lo que hay y debe ser así. Eso es mi opinión. Bueno, yo también es verdad que soy la más joven que está aquí. Yo no noto ninguna diferencia de cuando yo estudié, por ejemplo, a la que encuentro ahora en las clases. Más o menos el número de chicos y chicas que estudian la carrera pues son arriba abajo más o menos igual. Tampoco hace tanto que yo acabe la carrera, con lo cual igual por ahí las diferencias las notan más. Pero hombre, si uno mira en retrospectiva y toma unos cuantos años más atrás, pues está claro que el cambio ha sido y es abismal. O sea, de las pocas, Carmen comentaba antes que estabas tú y otra chica en el viaje de fin de curso de tu carrera, pues ahora en ese viaje de fin de curso habría 20 chicas, 25, o sea, hay pues, un cambio necesario y evidente. Pero también es verdad lo que dice ella, que en las clases sí se nota esa paridad, pero luego cuando va subiendo pues hay gente que se queda por el camino porque pues todo, la maternidad, al final por mucha igualdad que haya y tiene que haber, pues una madre siempre creo que es quien sufre más el proceso por razones obvias, ¿no? Entonces es más también la persona que tiende a sacrificarse.
Entonces, pues, ¿qué se puede hacer ahí? Es un poco difícil. Medidas como las que ella comentaba, ¿no? De que no se penalice esos tiempos de maternidad, sino que se dé un tiempo igual de más para alcanzar pues, esas metas. Eso es una forma de llegar ahí. Si lo podemos eliminar al completo, no lo sé. Eso lo dirá el tiempo. Bueno, pues yo creo que la participación de las mujeres en la ciencia, en los grados, pues, y sobre todo a la hora también de hacer el doctorado, va aumentando. Pero a partir del doctorado hay un frenazo y el sesgo empieza a hacerse evidente, sobre todo en el aspecto del liderazgo. Liderazgo a la hora de ser líder de un grupo de investigación, liderazgo a la hora de conseguir financiación. Académicamente, ya lo hemos comentado, o sea, yo soy la primera catedrática de química orgánica en una disciplina que fue la que don Antonio creó, o sea, de más de 50 años de existir la disciplina. Soy la primera mujer de química, o sea, catedrática mujer en química orgánica, lo cual pues hace palpable esa especie de diferencia que existe, ¿no? A nivel académico, a nivel de liderazgo. Creo que, por ejemplo, mujeres investigadoras principales en proyectos pues son solo un 30%. Eso es algo que destaca. Entonces, pues hay que seguir luchando pues, porque esas cifras pues, dejen de ser tan bajas y hacer todo lo posible porque pues, hay un montón de iniciativas que hagan posible que todo eso pues, se compense más. Sí, bueno, yo también, como Ana, pues, fui la primera catedrática de química física. También estamos hablando de años y años y años. Conseguí la cátedra, fui la primera. Pero también una cosa que yo estoy orgullosa y que lo digo es que en química física somos más mujeres catedráticas que hombres catedráticos. Tenemos mujeres catedráticas y dos catedráticas. Y ahí me parece, es una cosa que lo digo porque creo que no es tan común. No es tan común ser tres catedráticas en química física. Y bueno, yo creo que ha evolucionado, o sea, gracias a Dios ha evolucionado. Porque fíjate, yo saqué mi titularidad en el año 90 y me fui a acreditar en el año 2012. ¿No? En medio, pues también tuve dos hijas, también cuando yo veía mi currículum, pues veía el lab ese en los dos embarazos. ¿Por qué? Pues porque también ha habido personas que a lo mejor si tiene tu compañero que trabaja lo mismo, bueno, pues también tienen ahí una cierta ayuda, porque bueno, se compensa, tal. Pero claro, cuando tu compañero no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, el gap en las publicaciones se nota, o sea, así. Y lo mismo que decía Verónica, también estuve pues, hasta el último día del embarazo, estuve dando práctica, es que di práctica y por la noche me fui al hospital, o sea que estábamos en ese sentido. Y cuando me reincorporé, lo primero que me dijeron, Carmen, tienes esto y esto. O sea, ni piedad alguna porque tuviera que estar con mi hija. O sea, que en mi época eran duras. Ahora, menos mal que tienen ese tipo de concesiones que se le dan y que, bueno, yo creo que sí, que son necesarias y que ayudan y que es lo que debe de hacerse. O sea, realmente. Y bueno, como en las clases, yo creo que más o menos estamos ahí, que yo veo, yo intento siempre estimular a los estudiantes, pero a las chicas también, que vean las posibilidades, que no decaigan, si tienen ganas, que sigan adelante. Yo siempre lo digo, o sea, yo he dirigido las tesis doctorales y he dirigido a muchas más mujeres que a hombres. O sea, mi currículum tengo, pues yo son 8 tesis doctorales y de esas 8 tesis doctorales, 6 son mujeres, las que han trabajado conmigo. Mujeres que después han seguido siempre profesionalmente, las he visto cómo han ido evolucionando y la verdad es que te da alegría verlas. O sea, cómo, por lo menos, pues mira, lo que uno sembró pues ha seguido funcionando y realmente creo que tenemos eso, que seguir apoyando y que seguir haciendo la participación nuestra sea mayor en la investigación, en los proyectos de investigación, en todo.
todo en la paridad de tribunales. Yo creo que eso es fundamental, aunque es una tontería, decimos, no, no es una tontería, es que tenemos que estar presentes para que se vea que estamos ahí, en cualquier lado. ¿Por qué no? Bueno, te toca una comisión, la mitad, pues sí, la mitad, porque si estamos, estamos y tenemos que estar. O sea que yo ahí también lo veo la necesidad, sobre todo para dar visibilidad a las personas que estamos en ese. Eso sí, un tribunal de cátedra, oye, pues si figuran 2 personas, pensando en las 2 mujeres que están ahí, que las 2 son catedráticas. O sea, que vean la paridad. O sea, que yo creo que eso es fundamental. Bueno, volviendo al tema de la conciliación, yo no sé si podrían darnos algún consejo en el sentido de cómo conciliar la vida profesional y la vida personal. O sea, todos sabemos que ustedes en concreto tienen como 300 millones de cosas que hacer, o sea, somos conscientes de eso. Entonces, ¿cómo concilian la vida profesional con la personal? O sea, ¿tienen vida personal? Es que yo creo que ni eso. A ver, tenemos vida personal, pero la conciliación no existe. Vale. Ese es el mensaje que yo... La conciliación no existe. Cuando yo era buena madre, que no eran muchas ocasiones, estaba siendo una investigadora lamentable. Y cuando era una buena investigadora, estaba siendo una madre terrible. Entonces, pues, a veces tocaba una y a veces tocaba otra. Lo que sí he ido intentando con los años es cada vez menos sacar el látigo y fustigarme por ello. Pues si ahora estaba haciendo esto, ahora estaba haciendo esto, y si ahora estaba haciendo lo otro, estaba haciendo lo otro. Y esto es lo que hay. Pues hay momentos vitales en que toca ser mejor investigador, y hay momentos vitales en que toca ser un químico lamentable, y ya está, y no pasa nada. O sea, no es que tú eres la madre perfecta, súper perfecta, y hablas con tus proyectos y tus papers, no, vamos escapando de mala manera. A veces se escapan mal los proyectos y a veces se escapan mal el ser madre, y confío que mis hijas me perdonen algún día, pero bueno, es la madre que les ha tocado, también les digo. Ahora son adolescentes, no me odian mucho, creo. Eso fue eso, no creo. Bueno, yo creo que hablamos solo de investigación, pero tenemos que tener claro que nosotros somos PDI, o sea, personal docente e investigador, y realmente a la I es pues a lo menos que se le dedica tiempo, porque pues, las actividades docentes, sobre todo cuando estamos en la escala baja universitaria, del profesorado pues con menos categoría, pues el número de horas que hay que dedicar a la docencia pues es muy elevado, sobre todo lo que comentaban antes por aquí, que te tocan asignaturas nuevas de repente, tienes que volver a prepararte asignaturas y dejar otras que ya tenías preparadas, eso lleva tiempo, ¿no? Y al final hay momentos que dedicarle parte a la I pues es muy difícil. Y el dedicarle tiempo solo lo puedes hacer si le quitas tiempo a tu vida personal, y es así. O sea, si tú quieres trabajar 8 horas al día, no tienes tiempo para para investigar. Es así, siempre tienes que sacarle un poco de tu tiempo libre para poder dedicarlo, porque hay momentos, antes lo comentaba yo con la profesora Ana, que el primer cuatrimestre en mi área, pues tenemos toda la carga docente, o sea, ir al laboratorio o pensar en ir al laboratorio o dedicar algo a la investigación, pues es un poco tarea imposible, ¿no? Entonces hay épocas en las que uno no tiene tiempo directamente, máxime cuando además pues se tienen responsabilidades familiares que atender, o sea que conciliar es un sueño, y siempre, por mucho que se intente conciliar, pues hay que dedicar tiempo del tiempo pues, personal y libre, y es así. Y es algo que uno también, cuando se introduce en esta vida, tiene que tener un poco claro si quiere pues, progresar, que la vida esta es así, a no ser que la situación pues, en España cambie y a los profesores pues, se les pueda dar más tiempo para investigar. Realmente, tal y como hoy en día es, pues
no, las 8 horas al día no existen. Y yo quiero resaltar esto último que ha dicho Beatriz, que yo creo que la carga docente del profesorado universitario hace que cada vez seamos menos PDI y más PD, y particularmente los profesores ayudantes doctor que entran con una carga docente tremenda y, como dice Beatriz, cada año cambiando de asignatura. Entonces, queremos formar investigadores jóvenes que tomen el relevo y la realidad es que los estamos inmolando, pero esta es la realidad de las universidades españolas. Y dicen de los profesores con más categoría, pues depende de las áreas y del profesorado que haya, porque aunque tengamos más categoría y en teoría pues por proyectos, por sexenios, por cosas, tengamos que dar menos horas, como no hay profesores para dar esas horas, yo en reconocimiento de créditos tendría que dar la mitad de lo que doy y estoy dando prácticamente el máximo de docencia, con proyectos, con doctorado, con las adolescentes en casa, con todo. Entonces, una quemada. Llega un momento en que es inviable las cosas como son. Bueno, pues como ya han comentado mis compañeras, el hacer ciencia compatibilizada con la carga docente pues es bastante duro. Pero una vez que estamos metidos en hacer ciencia, eso supone una dedicación considerable de tiempo, porque tienes que tener una productividad científica, tienes que tener tiempo pues para conseguir financiación de tu línea de investigación, además vives en un ambiente competitivo, pues en los primeros estadios, porque estás compitiendo con tus compañeros pues, para conseguir a lo mejor una posición estable, o sea, y todo eso lo que hace es que pues uno no tenga demasiado tiempo para compartir pues, con tu familia y con tus amigos. Yo desde siempre he tenido mala conciencia, sigo teniendo mala conciencia por la falta de tiempo que dedico pues, a mi familia, y lo único que suelo hacer es compensar esa falta de tiempo con la calidad. Cuando yo estoy con ellos, pues intento estar al 100% y un poco también lo que que comentó Verónica. Yo también tengo 2 niñas, 2 gemelas, y ahora siempre he estado me van a echar en cara, no me han echado nunca en cara, pues el que no haya tenido todo el tiempo que me hubiera gustado pues estar con ella. Y también ya lo único que me falta es que lo de la conciliación, yo lo he tenido fácil en el sentido de que mi marido es científico, o sea que él era capaz de entender de que con mi niña pequeña pues a lo mejor me habían ofrecido dar un curso de resonancia a Chile y iba a estar 10 días fuera, y eso él lo entendía, lo asumía, tenía también pues disposición de familia, de madre, pero eso muchas veces choca, porque mi pareja, mi marido lo entendía, se mueve en un ambiente científico, sabe lo importante que eres, pero a lo mejor alguien que trabaje en un banco, tú le digas, mira, que necesito, y no te entienda. Y entonces eso sí que pasa muchísimo. Y a mí me ha pasado incluso con estancias de estudiantes de mujeres, de hacer estancias en el extranjero, de que sus supuestos novios no entendían que eso pudiera ser positivo. Entonces es duro en ese sentido. Lo de la conciliación familiar, la verdad es que se lleva muy mal. Un reto que... Sí, la verdad que sí, es difícil. Es difícil. Yo también tengo suerte que mi marido, pues la verdad, ha colaborado mucho también. Yo tengo 2 hijas. Y sobre todo cuando eran pequeñas, es cuando te sentías un poquito más, no culpable, pero sí que las dejabas en la guardería, que a lo mejor los pobres estaban desde por la mañana hasta las 6 de la tarde en la guardería, que ibas a buscarlas. Yo siempre cuento una historia que me pasó a mí cuando estaba dirigiendo una tesis doctoral con Clementina Gomis, que Clemen estaba en Inglaterra, entonces ella se venía muchos fines de semana a hacer la parte experimental, a terminarla aquí, y a lo mejor estaba viernes o domingo, y yo me venía con ella, o sea, mi hija era pequeñita,
Carla era chiquita, yo llegaba a casa, la bañaba, le daba de comer, la acostaba y me venía a la facultad con Clemen y nos quedábamos aquí, pues no te digo, hasta las 4 o las 5 de la mañana trabajando. Y volvía y así era todo el fin de semana. Y eso se repetía, pues mira, cada mes, un fin de semana eso lo tenía que hacer. Claro, tenía la suerte, ¿verdad? O sea, que estaba mi marido y se quedaba, con la niña y sabía, que porque siempre la cosa es con quién se queda, siempre también esa responsabilidad que tienes, ¿no? Y bueno, intentaba hacer todo lo que podía, pero sí es verdad que mi hija pequeña sí que me lo echa en cara muchas veces. O sea, sí me lo reprocha, mamá, porque tú no viniste a tal sitio, o sea que se acuerda. Un viaje a Chile que hice también, que también tuve que estar unos 15 días, pues mi hija me dijo, la próxima vez que vaya a Chile me llevas a mí, ¿sabes? Y me conectaba porque antes no era tanta facilidad de conectarte para hablar con ella, tenía ¿cómo se llamaba, hija? No era el Meet, era el otro que te conectabas y con el ordenador, pero claro, el Skype, sí. Y te conectaba y cuando yo las veía, pues a veces se enfadaban y no me... O sea que la verdad es que te lo pasas mal, pero bueno, al final yo creo que más o menos se ha ido capeando y al final, como dice Ana también, bueno, pues cuando estás con ella, yo también soy una persona que me gusta mucho estimularla, pues yo que sé, las navidades, pues procuraba que fuera la mejor fiesta para ella, le hacía de todo y ella, eso, las navidades por ejemplo las recuerdan con un cariño enorme, o sea que siempre procura, bueno, pues compensar la falta que has podido tener en otras facetas. Vale, y ahora ya somos como para terminar, tocando un poco lo que es la ilusión de cada una, de lo que espera de su carrera o de una misma. ¿Qué es lo que les gustaría dejar como legado, como científica, como persona? Pues no algo tan grande, sino cosas tan sencillas como en esta universidad, en sus estudiantes, en sus alumnos, en las personas alrededor. Nunca me he planteado dejar un legado. No me planteo mi trabajo como ¿qué legado voy a dejar? Pero hay gente que sí tiene muy claro, oye, pues yo en la vida profesional o investigadora me gustaría llegar a esto, o que se me recordara de esta manera, pues porque sí, por personalidades. Desde luego yo eso no es mi planteamiento, pero lo que yo sí que tengo es mucha pasión en mi trabajo. Entonces yo todo lo que hago lo hago con pasión y con mucha energía. O sea, yo reconozco que soy cansina y agotadora, ¿no? Entonces, con mis alumnos, pues me tomo las clases muy en serio, intento ayudarlos lo máximo posible y soy muy exigente también. Entonces, claro, los pobres pues me padecen, las cosas como son, pero espero que sean capaces de ver que le estoy poniendo todas mis ganas, lo haré mejor o peor, pero mi objetivo es que aprendan. Y lo mismo que hago en la docencia, lo hago en investigación. Yo, todos mis doctorandos, esos son dramas personales. O sea, le pongo toda la carne en el asador. Proyecto que escribo, otro drama personal que, wow, esto tiene que... Entonces, claro, cada artículo, cada cosa, yo soy muy intensa en esos aspectos, ¿no? Entonces, no es un legado. Y Dios quiera que eso no sea un legado, porque que cansa. Pero al menos que se vea que lo que me motivaba, desde mi punto de vista, al menos lo que me motiva es positivo, desde poder transmitir conocimientos o inculcar la pasión por la química y la química analítica, o mi pasión, como yo entiendo la investigación, equivocada o no equivocadamente, pero ese es el modo en el que yo abordo mi trabajo, por mi trabajo y mi vida, o sea, no te creas que solo para el trabajo. Así soy yo. Bueno, pues más o menos en la línea de lo que comenta ella, a mí me gustaría pues, que por supuesto en el futuro se acordaran de las asignaturas que les he impartido yo, ¿no? De química inorgánica. Esas cosas siempre se olvidan, pero que algo les quede, algunos conceptos pues, básicos, ¿no? Pues no sé, uno se prepara las clases con cariño, intenta que esas clases, pues, aunque el nivel sea pues, intelectualmente a lo mejor complejo de entender, pues intentar simplificarlo lo máximo posible. Uno pone esfuerzo, porque parece que nosotros no lo sabemos todo cuando llegamos allí a dar una hora de clase, pero realmente
pues el día anterior o las horas antes nos hemos preparado la clase, eso cuesta pues un trabajo por nuestra parte también. Y bueno, cuando ese trabajo después ustedes van a un examen, lo hacen bien, o uno se da cuenta de que lo han entendido, pues es una satisfacción personal, y para ustedes también espero pues, que lo sea, ¿no? Que han aprendido y que les ha servido para algo, ¿no? Y luego ya en la parte más del laboratorio, pues sí me gustaría que se llevaran pues los axiomas de ser pues, ordenado y sistemático en los laboratorios. Cuando uno, pues los que han tenido oportunidad de estar en práctica, pues, en inorgánica o haciendo TFM conmigo, lo que sea, pues a mí me gusta mucho pues, seguir un procedimiento y ser pues, sistemático con lo que uno hace, ¿no? Y tener pues, un orden, no ir caótico, ahora pruebo esto, luego pruebo lo otro, no, sino ir como cerrando capítulos y tener la mente pues, ordenada, ¿no? Porque una mente ordenada pues también un laboratorio ordenado y una investigación también ordenada, ¿no? Así que yo creo que lo podríamos resumir en eso. Vale, pues yo creo que lo que me gustaría más que me recordaran es pues por la capacidad de entusiasmar, de hacer que esos alumnos pues al final de la asignatura pues les guste muchísimo más a cómo se enfrentaron al principio. Y a nivel de investigación pues también ese entusiasmo que intento siempre que esté presente pues, en mis estudiantes de doctorado, TFG, de TFM. Y en general me gustaría que me recordara como alguien que ha hecho un trabajo serio y que he cumplido pues, en todas las etapas, la docente y en la investigadora. Bueno, yo casi estoy en la época del legado, ya me queda poco para marcharme. Y bueno, sí, o sea, yo también un poco que yo creo que me gustaría eso, que me recordaran pues por el entusiasmo, las ganas que les pongo en las clases, los consejos que les doy, pero lo mismo a nivel docente o a nivel animar mucho, porque yo creo que es fundamental. O sea, para mí cada alumno es un mundo, realmente. Y muchos te vienen, bueno, pues te cuentan sus problemas, yo escucho a todos, realmente yo los escucho, pero no por eso hace distinciones con unos o con otros, pero bueno, te das cuenta de muchas veces las situaciones que tienen y te puedes poner en su papel. También es verdad que siendo madre y teniendo hijas que están estudiando, que han estudiado, también eso te ayuda mucho también a entender los problemas que pueden tener. Entonces yo, la verdad, o sea, me gustaría eso, que me recordaran como, o sea, que además de la labor de enseñante, vamos a decir, bueno, pues también he tenido ahí un papel un poco, vamos a decir, de, entre comillas, de madre, ¿no? Y después a nivel de investigación lo mismo. O sea, yo soy de las personas que le gusta enseñar a cómo se investiga, ¿no? O sea, me gusta enseñar la importancia de lo que uno hace. Y precisamente lo que decía antes, o sea, de la colaboración, de la no preocuparse por lo que hace el vecino, de tú, de lo que estás haciendo, entender lo que estás haciendo y que te guste lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no preocuparte que si fulanito tiene 5 papers y tú tienes 2. No, porque yo creo que eso es un error que hemos metido en la investigación en España. Tremendo, tremendo eso. Lo que contamos el número de ha estropeado, o sea, para mí ha estropeado la investigación realmente que uno hace. O sea, tú empezabas y tú tienes tu ilusión de hacer tus cosas y ahora la ilusión de a ver cuántos papers publico, a ver cuánto tengo, a ver cuánto no. No, tienes que hacer lo que te guste, tienes que aprender y después, oye, ya llegará, todo llega. O sea, en mi época yo el primer paper lo tuve después de terminar mi tesis doctoral y el paper lo sacamos de la tesis doctoral. O sea, pero es eso, o sea, que enseñar a investigar. O sea, yo creo que le hemos dado una vuelta a lo que es el mundo de la investigación y los números, desgraciadamente, cuentan muchísimo en la investigación. Y el alumno que, o sea, es que yo lo veo, y además yo lo veo por lo que yo estoy ahí trabajando en el laboratorio. Entonces yo le digo, chicos, no se preocupen, aquí hay que hacer, tienen uno que ir adelante, gustarte lo que estás haciendo, leer mucho, informarte. O sea, porque muchas veces la bibliografía, antes yo me sabía mi bibliografía de memoria, es
es que te ponías a leer y a leer y a leer y hacer después lo que intentar. Ahora yo creo que leen, pero yo no veo que lean tanto como leíamos nosotros en nuestra época para formarte. O sea que también en ese sentido la investigación, pues, me gustaría un poco que algo de lo que yo les he dicho se les quedara, como se me quedó a mí lo que me dijeron mis profesores. Y entonces, para mí es eso, o sea, que después, bueno, pues como uno dice siempre, que te recuerde como una buena persona. Bueno, pues ya un poco para ir cerrando, básicamente nos gustaría saber qué consejo les darían a las mujeres que están empezando un poco su carrera científica. O sea, ¿qué consejos nos darían a nosotros, por ejemplo? Yo no soy nunca de dar consejos, porque creo que tienen que tomar ustedes sus decisiones, Sí. pero fundamentalmente que hagan lo que ustedes quieran. Y mi lema, no sé si lo saben, es preguntarle sin informe. Entonces, yo creo que esa es la clave. O sea, si les gusta lo que están haciendo, embárquense a ello. No se tienen por qué inmolar tampoco. Yo creo que nosotros venimos de una generación que éramos un poco más brutas en ese sentido de el trabajo, y seguimos siendo así por nuestra trayectoria profesional e investigadora. Somos bastante salvajes en ese aspecto. Pero yo creo que las cosas están cambiando a nivel social, entonces ustedes tienen que ir dictando cómo debe ser la investigación cuando ustedes, si se dedican a esto, tomen las riendas. Quizás el mundo sea más cambiante, mucho más tolerante, con más opciones de conciliación, y ustedes tienen que formar parte de ese cambio. Mi consejo es que hagan, si realmente les gusta, adelante, pero siendo conscientes de que es una carrera a largo plazo, que es muy difícil, que quizás se idealiza la figura del profesor universitario, y está bien que se idealice, quiero decir, creo que tenemos una responsabilidad social, pero que es una trayectoria dura y que tenemos una carga de trabajo a nivel docente, a nivel investigador, y otro que no se nombra, a nivel gestión, de burocracia, de participación en comisiones, que no se ve y que es agotador. O sea que no es todo fantástico y maravilloso. Ahora, a mí me encanta mi trabajo. Esa es la realidad. Y a mí me encanta ser científica. Y me gusta dar clases también. Mis alumnos no opinarán lo mismo, pero a mí sí me gusta. Bueno, pues yo como consejo, el que más les sirve a ustedes ahora, quizás, por el momento en el que están de su vida académica, es que pasen por la carrera y que, o sea, intenten aprender de todas las asignaturas, que se emocionen, que estudien, y esta época se pasa una vez, no se puede volver para atrás, ¿no? Y considero que es muy importante eso, sobre todo si se dedica uno después a la investigación, pues estudiar y ir viendo ustedes también ya pues qué parte les gusta más, o sea, ir viendo las asignaturas y ver pues en qué me gustaría a mí dedicarme, no solo estudiar para aprobar, sino esto me gustaría a mí hacerlo después. Pues ir viendo desde ya qué les gustará en el futuro y demás, y luego ya cuando si deciden pues hacer máster o un máster que les condicione para hacer doctorado, que les permita, hacer el doctorado, pues ya, y si se deciden hacer un doctorado, tener claro que es una época pues de muchas satisfacciones, pero también de muchas desilusiones, porque bueno, pues no siempre las cosas salen, porque al fin y al cabo uno está investigando y tiene una idea y quiere desarrollar esa idea, bueno, en general de tu director de tesis, pero de la idea a que eso después funcione y sea realidad, pues hay un mundo, hay veces que eso ocurre, hay veces que no, y el camino por el medio pues suele ser un camino difícil. Y esto pues hay que tenerlo claro, porque hay mucha gente que no lo tiene claro, empieza a hacer el doctorado un poco como inercia, como no sé qué hacer después de terminar la carrera, qué hago, y sigue ahí como pues siguiendo pues, la velocidad que ya lleva, ¿no? Pero es algo que pienso que hay que tener claro, porque solo si a uno le gusta y lo tiene claro, es capaz de sobrellevarlo, porque hay mucha gente que por el camino pues se deprime y no lo lleva bien, ¿no? Entonces, pues es importante pues saberlo desde el principio y sentar
centrarse y ilusionarse también, que es muy importante. Bueno, pues yo el consejo que les daría es que si realmente te tira a hacer ciencia, pues a tirar para adelante, independientemente de si eres una chica o un chico. Yo sí que animo mucho a la gente, y no a todos los alumnos, pero a aquellos alumnos que yo les veo con inquietudes, les animo siempre, les digo, tira para una tesis doctoral. No estés pendiente de, ves muchos alumnos que dicen son 4 años, 5 años. Eso, a lo mejor cuando lo estás pensando, pero a lo largo de una vida, cuando uno ya llega a 4 años, no es mucho. Y es verdad que puedes tener baches en tu tesis o no, pero es una etapa, yo diría que muy bonita, y que te va a proporcionar pues, un montón de vivencias, independientemente después de que sigas científicamente en el mundo científico o no. Pero siempre, siempre, siempre cuando algún alumno me pregunta, mi consejo es, haz una tesis. Y ese es lo que yo suelo realmente aconsejar. Sí, o sea, yo también, eso, o sea, si te gusta, sigue, ¿no? Es lo primero. Que seguir la carrera de investigador en la universidad, bueno, pues es hacer una tesis doctoral realmente, porque bueno, el máster te va a dar una breve iniciación a lo que es la investigación, que también ahí uno puede decidir si realmente te gusta o no te gusta seguir, o sea, que tienes ahí una primera faceta donde tú puedes decidir si sigues con la tesis o no. Es muy importante, yo también recomiendo que normalmente la tesis, bueno, pues hace siempre dentro de un grupo de investigación, entonces es importante integrarte bien en el equipo donde estás trabajando, ¿no? Eso es fundamental, o sea, los compañeros que tienes, nunca medirte con ningún compañero, ¿no? O sea, nunca medirte si sabes si fulanito tiene esto, menganito tiene el otro, porque siempre van a surgir ahí problemas absurdos que hacen muchas veces que se rompa la armonía que uno puede tener dentro de ahí. Y realmente es que el compañerismo dentro de la ciencia tiene que existir. O sea, sobre todo a esos niveles, o sea, no hay competición, porque tienes que establecer competiciones como se establecen muchas veces. Y eso no creo que sea bueno dentro del mundo de la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que colaborar. O sea, la colaboración es fundamental, ¿no? O sea, fundamental es colaborar entre a nivel de los que están haciendo doctorado, a nivel de los grupos de investigación, y yo creo que eso es importantísimo. Entonces, ¿por qué? Pues porque como dice Ana, como dice Verónica, y Beatriz, son etapas que en la vida que te lo pasas muy bien. O sea, es una etapa en donde tú tienes muy claro lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, tú tienes tu tesis, tienes que saber lo que tienes que trabajar, cada día te planteas tus experimentos, o sea, que lo tienes todo como muy controlado. ¿Verdad? Una vez se te sale y otras veces no te sale. Y bueno, eso te puede causar un poco de frustración y tal, pero bueno, siempre va a haber una persona, generalmente tu director, bueno, pues que te orienta por otro lado, o a lo mejor una cosa que te has equivocado, puedes sacar cosas positivas de lo que te has equivocado. O sea, que yo creo que la investigación es eso. O sea, y el que te guste y lo de la tesis es realmente la culminación, podemos decir, de tu inicio como investigador. O sea, yo mi tesis doctoral es de los trabajos que recuerdo con más gusto realmente, como lo hice. O sea, de verdad, estaba afuera, lo hice todo en Italia, y tengo esos recuerdos, y caí en un grupo bueno, ¿no? O sea, porque también es fundamental el grupo y el director o la directora que te toque, eso también es importante, ¿no? Entonces yo ahí recomiendo sobre todo la integración en el equipo, el trabajar con tu idea, pero también colaborando con los que tienes al lado, y nada, y además, por ejemplo, si te tienes que ir fuera, vete. Eso también lo recomiendo yo siempre. Es fundamental irte a trabajar a otro grupo afuera, en el extranjero, que aprendas y que veas, y además que te das cuenta que la preparación que tú tienes es muy buena. O sea, que no tienes que envidiar nada de lo que está afuera. O sea, porque tú vas y la formación que se tiene normalmente, ¿sabes? Tienes aquí ya, y sobre todo si estás haciendo tu tesis, es una buena formación. O sea, que tienes que estar convencido de lo que tú estás haciendo y de lo que tú sabes. Es fundamental. Entonces yo les recomiendo, si te gusta, el primer camino para la investigación es una tesis doctoral, ¿no? Ahora sí. Me toca a mí por ser la más veterana, veterana de esta mesa. Agradecerle a la comisión de estudiantes, ¿no? De aquí de la Facultad de Química y el haber organizado esta
charla, la verdad que lo hemos pasado bien, ha sido muy amena y bueno, esperemos que el que le escuche algo se le quede de lo que hemos dicho y que les haga bien, por supuesto. Pues nada, muchas gracias a los dos y nada, aquí estamos. Para los próximos días que se ven, Gracias a que se ustedes. conozcan. Gracias a ustedes por cuadrar el horario. Sí, por pues se todo. están liadísimas todos. Porque sabían que tan liadas, nosotros intentamos hacer el Excel lo mejor que pudimos para que intentasen cuadrar las horas bien. Y nada, gracias por querer participar, por estar dispuestas, que yo sé que son horas, que sé que son cosas, todos tenemos